Muy bienvenidos a Consenso, ¿cómo les va? Un placer saludarlos y por supuesto hacernos cargo de este tramo en la conducción y en la previa de lo que va a ser una sesión muy caliente desde el punto de vista político y desde el punto de vista social también, porque el Congreso, si reúne quórum, el oficialismo va a sesionar en un contexto de paro nacional general, a donde la calle está hasta el momento muy tranquila, sin servicios. Todos los trabajadores que deseaban o necesitaban asegurarse cumplir con sus obligaciones lo están haciendo a través de autos de aplicación o autos particulares, y también frente al rechazo ayer expresado por la CGT. También en la comisión, el plenario de comisiones que finalmente logró el dictamen para que hoy se convoque a esta sesión especial. Recordamos, a las 2 de la tarde, en un rato más, empieza la reunión de labor parlamentaria. Gonza, te heredo del programa anterior, es un placer saludarte. ¿Cómo estás? andás, Meli? Un placer, como siempre. Ahí estamos viendo la imagen del recinto que por ahora lógicamente está vacío porque nos restan aún 2 horas. Exacto. De aquí a que comienza a sonar la chicharra, Meli, porque a ver, dentro de un rato nomás, en unos minutos, a partir de las 12:30 va a comenzar la labor parlamentaria que siempre cumple un rol fundamental. Y hoy no va a ser la excepción en una sesión que seguramente vaya a tener muchos condimentos, no solamente por la opinión de los propios diputados sobre la reforma laboral, sino además también de cómo se va a dar esta sesión, cuáles van a ser los protocolos, cuál va a ser el orden, cómo se va a votar, los pedidos de palabra, que me imagino van a ser muchos, así que tenemos bastante tela para cortar. Bueno, le damos la bienvenida así rapidito al diputado Esteban Paulón, que nos acompaña hoy en la previa de esta al momento convocada sesión especial, pero no sabemos qué es lo que va a pasar al respecto. Vamos a tratar de sonsacar algo. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Bienvenido, ¿todo bien? Sí, Buenas todo tardes. Bien. Hasta donde yo pude escuchar, que esto era algo muy reciente, viste que vas viendo cómo se porotea, el oficialismo estaba tranquilo respecto de la posibilidad de reunir quórum. Bueno, tendrá que hacerlo. Nosotros desde Provincias Unidas somos uno de los bloques que no va a dar quórum. Entendemos que un tratamiento tan acelerado, desprolijo, como el que pretende el gobierno de este proyecto, que es un proyecto trascendente porque si bien es cierto que en la pública se discutió mucho si la cuota sindical, si los fondos para los gobernadores, el artículo 44 de las licencias puso de manifiesto que esto impacta en la vida cotidiana de cada persona. Cómo van a ser las vacaciones, cómo va a ser tu jornada de trabajo, si vas a poder ir a buscar o no a tu pibe a la escuela o llevarlo al club. ¿Cuánto vas a cobrar si lamentablemente perdés el empleo? Pensaba yo ayer, estábamos todos obviamente siguiendo el tema FATE, cómo hubiera sido esa resolución del tema FATE si esta ley hubiese estado aprobada, ¿no? Madanes Quintanilla no pagaba las indemnizaciones, las pagaba un fondo. O en cuotas. Y en cuotas, obviamente. Muy posiblemente, ayer estuve en un programa de televisión a la noche, un trabajador con 20 años de antigüedad, no hubiese cobrado los 20 años de antigüedad por su indemnización. Posiblemente el Estado no hubiese dictado la conciliación obligatoria para que vuelvan los trabajadores a su tarea y para que la fábrica o la planta vuelva a abrir. Entonces, esto va en el día a día de los 9 millones de argentinos y argentinas que tienen trabajo registrado, y obviamente también esto impacta en los que no tienen trabajo registrado, porque muchas veces los estándares que se pone al trabajo registrado en el sector informal en algunos casos se copian, y bueno, es un debate que debiera tener una seriedad y una profundidad que no tuvo. Ayer tuvimos una reunión de comisión de 6 horas, 7 horas, de 2 de la tarde a 8 de la noche. 3 horas escuchamos expertos que estuvieron presentes, después hubo algunas horas para que los diputados y diputadas pudieran expresar las distintas opiniones. Creo que falta debate y por eso no queremos convalidar esta sesión. Aunque si hay quórum, obviamente, allí estaremos. Sí. Para dar el debate. Un minuto que le quiero preguntar algo, claro. Gonza. Bueno, tenemos muchas cosas para preguntarte, pero lo primero es, ¿a qué adjudicás vos? Perdón que te tuteo. No, por favor. Me siento en confianza. Sí, claro. ¿A qué adjudicás vos esto de que haya sido un debate por ahí mucho más rápido de lo que algunos sectores hubieran deseado para una ley de esta naturaleza? Creo que se mezclan 2 o 3 cosas. Una es la confianza del gobierno después del resultado electoral, de entender que tiene una mayoría que le permite. O sea, también el gobierno avanza a cierta velocidad porque el contexto lo permite, independientemente de que algunos intentemos plantear algunos límites. Fíjate que esto en realidad el gobierno lo quería tener resuelto antes del 31 de diciembre. O sea, en el plan original esto se votaba mediados de diciembre en Senado o el 20 de diciembre en Senado,
el 27-28 de diciembre en diputados y se terminaba la discusión. Claro, ocurrió el debate del presupuesto, donde también esa soberbia que tiene el gobierno le hizo incorporar un artículo de derogación de la Ley de Financiamiento Universitario de Emergencia en Discapacidad. Al perder esa votación, creo que sacaron la cuenta de que tampoco están tan sobrados en todos los temas, y eso hizo que se postergara el debate. Ahora, ese debate se postergó, pero no se postergó para generar más debate. Enero no pasó nada. En febrero algunas conversaciones afuera del Congreso, afuera del Senado. Por eso también las modificaciones a la ley terminan entrando el mismo día de la sesión. No hubo otra reunión de comisión, no hubo audiencias, no hubo debate público. Nosotros hemos hablado incluso con personas que participaron en la elaboración del proyecto original en el Consejo de Mayo, y muchos de los temas que hoy estamos discutiendo y que son los temas complejos de la ley no se discutieron ahí. El FAL no se discutió allí. Las derogaciones de los estatutos profesionales, el CIN, etcétera, no se discutió ahí. El famoso artículo de las licencias no se discutió ahí. Y hay temas que sí se habían discutido. Bueno, por supuesto, la transferencia de la justicia del trabajo a la ciudad tampoco. Entonces creo que hubo, por un lado, un poco de soberbia, por otro lado, esta idea de la picardía que tiene el gobierno de meto y a ver qué sale, y siempre algo. Hoy la correlación de fuerzas hace que algo se lleven. Veremos primero si hay quórum hoy a la tarde y después si en el transcurso de la sesión, si es que se inicia, logramos no solo el artículo 44, que ya fue eliminado en la comisión, sino algunos otros artículos que están más ajustados, hacer un esfuerzo para tratar de que por lo menos se puedan eliminar. Diputado, le pregunto, y usted me lo puede responder desde su postura socialista o desde la postura del bloque de Provincias Unidas. Digo, ¿se podría haber negociado con una serie de artículos que se hubiesen podido charlar, más allá de lo que pasó con el artículo 44? Digo, ¿era una ley negociable para lo que es el Congreso de la Nación, el debate, la charla y el diálogo entre los bloques? El enfoque de la ley es un enfoque que yo al menos no comparto. Entonces, partimos de un supuesto donde hay una ley que está pensada como una ley pro-empresaria, donde los derechos de los trabajadores quedan totalmente soslayados, que ven a los trabajadores como una amenaza. No es casual esto que plantea Patricia Bullrich antes de reconocer el error de que existe la mafia de los certificados médicos, ¿no? Hay una mafia de certificados médicos porque la gente quiere cobrar sin laburar. Son todos vagos. Todos están viendo cómo le sacan ventaja al sistema. Y la realidad es que la enorme mayoría de los laburantes se levantan todos los días, hacen enormes esfuerzos. Muchos de los que están registrados ni siquiera gozan de los derechos que dice la ley, porque vos también en la negociación en tu lugar de laburo te comés un día hacer 3 horas más y que después no te las devuelvan, te comés que un día te paguen alguna cosa menos, te comés que no te paguen un viático, te comés ir a trabajar un sábado o un domingo. Digo, esa negociación, porque estamos en un momento donde no abunda el empleo registrado, hace que mucha gente que tiene trabajo registrado haga un esfuerzo extra y no se ponga tan quisquilloso con la letra de la ley, ¿no? Entonces me parece que el enfoque ese es un enfoque que uno no comparte. Obvio que cuando vos decís, ¿qué objetivos tenía esta ley? Yo los comparto. ¿Más empleo registrado? Obvio. ¿Más aportes a la seguridad social? Por supuesto. Más facilidades para las pymes, que efectivamente muchas veces con juicios que no terminan nunca, falta de previsibilidad, intereses y multas que se aplican muy discrecionalmente, en muchos casos complican la actividad privada desde ya. Entonces, si vos me decís estos objetivos, ahora, te puedo asegurar, Gonza, que hablé y estuvimos conversando con un montón de sectores incluso muy cercanos al gobierno ideológicamente, de que dicen, mira, acá esto, si hubiesen incorporado estas dos, si hubiesen querido realmente dar previsibilidad sobre el tema de las indemnizaciones, precisar estas dos cuestiones en la ley hubiesen resuelto la industria del juicio, la famosa industria del juicio. Si hubiesen querido plantear el empleo registrado o la registración del empleo, esto hubiese resuelto. Bueno, evidentemente vos ves que en realidad el núcleo de lo que tiene que ver con los derechos estrictamente laborales es más bien abaratamiento de costo empresario por indemnización, por contratación o por lo que sea. Y después ves un gran negocio financiero, que es el Fondo de Asistencia Laboral, y algunas cuestiones intentando desarticular la capacidad de negociación colectiva que tiene todo lo que es el sindicalismo, que tiene que cambiar el sindicalismo, por supuesto, que tiene que ser más democrático desde ya,
pero sin un sindicalismo organizado y fuerte en el mundo. No hay ninguna posibilidad de luchar por el bienestar común. ¿Y cuál es el rol que jugó la CGT con esta ley? Bueno, controvertido. Creo que en algún punto hay dos de las negociaciones que la CGT lleva adelante que son importantes. Una es de las obras sociales. Esta ley originalmente contemplaba un recorte en los aportes de obras sociales. Eso no impacta en el gremio tanto. Impacta en la atención de la salud de la gente, que aparte iba a tener que salir a pagar coseguros, a contratar seguros de salud, porque se eliminaba el equivalente al 15% del financiamiento del sistema de salud. El 1% del aporte parece poco, pero en el total es el 15% del financiamiento que reciben las obras sociales de sus propios afiliados. Entonces creo que ahí esa negociación finalmente termina beneficiando a los trabajadores que van a poder seguir teniendo su cobertura de salud. El tema de la cuota sindical, yo sé que es contraintuitivo lo que voy a decir, pero yo lo defiendo, porque también es la forma en que tienen los sindicatos de seguir siendo organizados. Y si nosotros en algún momento queremos pensar en que algunas de estas reformas se van a poder revertir, hay que pensar también en que necesitamos gremios, sindicatos fuertes y organizados. Pero también... Ahora, en los temas específicos del tema de las condiciones laborales, tuvo que venir el escándalo de las licencias para convocar un paro y pararse un poquito más de mano frente a un gobierno que se siente muy cómodo avasallando al que tiene enfrente. Sí, pero también, a ver, observando que hoy la sesión se da en un contexto de paro, pero paro sin movilización, y también, digamos, con este nuevo triunviro que pertenece a gremios, si querés, no tan conflictivos o no tan combativos. Lo que uno viene escuchando en los distintos conflictos, no solamente FATE, sino todos los conflictos que los periodistas cubrimos, de despidos, de cierres de pyme, es que este sindicalismo tal cual fue concebido ya no representa las bases, ya no... Ayer el discurso de las autoridades de la CGT, cuando anunciaron en la conferencia de prensa el paro, decía: nosotros representamos tanto a los trabajadores registrados como a los no registrados. ¿Y por qué no hicieron nada por los que no están registrados? Ellos son los principales que debieran hacer algo por los trabajadores. Hay una crisis de representación. Mira, no voy a decir quién, pero hoy en el Día del Paro, cuando venía muy temprano para acá, me crucé en las cercanías del Congreso a un importante dirigente sindical bajándose de un auto muy, muy caro, en el Día del Paro, llegando a la sede de su sindicato. Y me chocó la imagen, porque digo, loco, hoy es un día que tendría que estar los dirigentes primero en la calle. Yo sé que van a venir hoy gremios más combativos, comisiones internas, representaciones de las centrales sindicales, los empleados estatales, ATE, CTA, etcétera, van a estar. Pero la verdad es que digo, bueno, estos al final que son la cara visible de... Por eso digo, está bien la parte que lograron negociar, pero la verdad que es un poco lo que tiene que ver con lo que planteaba antes Gonzalo. Bueno, hay partes negociables. Claro. Bueno, quizás si la CGT se hubiese plantado un poco más firme en el inicio, y muchas de las cosas que hoy están en la ley no estarían, ¿no? Y en todo caso, si el ministro Caputo quiere discutir un instrumento financiero para rolovear la deuda y llenarla de bonos, de papelitos de colores, de bonos del Tesoro, discutamos eso en el contexto que se tiene que discutir. No discutamos eso en el medio de una detracción de los aportes que van a la jubilación. Y ahora, perdón, Gonzalo, igual vos interrumpime. Sí, claro. Desde el otro punto de vista, también... vos escuchas algunas situaciones de algunos empresarios pyme, no te digo de los grandes dueños de la República Argentina, sino de algunos empresarios pyme, y que de verdad sienten que hay muchísimas trabas que tienen para poder dar empleo. Yo no estoy emitiendo una opinión sobre esto porque además no soy empresaria pyme, pero bueno, nada, uno va recolectando testimonios, historias, no sé, sobre todo, qué sé yo, empresarios gastronómicos, gente que tiene una pequeña infraestructura y que realmente quiere apostar al país y que realmente... Y que lo que más se repite es muy difícil emprender en este país, muy difícil tener un desarrollo personal. Total. Entonces, ¿cómo también se le puede, a través de una ley, supongo, dar o generar un puente para que ese empresario se sienta en confianza, pueda invertir y pueda dar trabajo, y trabajo genuino, trabajo bien pago, porque también, viste, está lleno de papelitos que dice: se busca vendedor, se busca repositor, 200.000 pesos ¿entendés? Por Claro. Mira, esto es lo que tendrá que haber sido el eje de esta ley, y no lo es. Esta ley tiene aparte un sesgo pro gran empresa. El Fondo de Asistencia Laboral, por ejemplo, que viene supuestamente a resolver el costo que tienen las indemnizaciones, una pequeña empresa
tarda entre 7 y 8 años en poder acceder a usar ese fondo. Tiene que hacer aportes por 7, 8 años. Una gran empresa como FATE, que tiene 1000 empleados, en un mes ya puede acceder a pagar una indemnización por el producido de ese fondo. Entonces, hay una falta de enfoque de lo que es la cuestión PYME en la ley, que es preocupante, porque aparte el gobierno la vende como una ley pro PYME. Y es una ley que cuando vos hablas con los empresarios pymes dicen, la mayoría de los problemas que tenemos las pymes no los resuelve. Ningún empresario pyme contrata pensando en cuánto cuesta despedir a alguien. Porque quien tiene una pyme, dependiendo del sector, pero sobre todo, vos hablabas de gastronomía, vos en gastronomía a un empleado le das la confianza de que te maneje la caja. Yo tuve bar cuando era adolescente, en los 90, cuando Menem nos dejó, no a mí que era un joven adolescente, pero sí a mi papá sin laburo, y nosotros nos metimos en la gastronomía, administramos un bar, después mi marido es gastronómico, tuvimos negocio casa de comida durante mucho tiempo. Digo, es compleja. O sea, lo conoces bien ese de cerca. Ese paño lo conozco y sé que es muy justo. Y háblame de ese palo realmente. O sea, ¿qué le pasa a tu esposo con un negocio gastronómico? Por supuesto que los costos que tenés laborales es imposible contratar a alguien en blanco. Por eso hay tanta informalidad en el empleo pyme. Sí. Y hoy, sobre todo y no solamente los costos, porque yo también te conozco bastante de cerca el asunto. Después incluso cuando tenés la posibilidad de despedir con causa, porque se roba, o porque lo que fuere, o porque no cumplen, o porque faltaron de 20 días, faltaron 15, o llegan tarde todos los días, o lo que vos ya sabés que funciona en la gastronomía, no los podés despedir. No, por eso, ahí hay una falta de mirada primero hay una especificidad por sector, obviamente gastronomía no es lo mismo que otras ramas de comercio o temas más industriales. Pero digo, vos tenés un negocio gastronómico, posiblemente un empleo tuyo le des la confianza de la caja. Y en un negocio gastronómico la caja, el flujo, es todo. Y sí. O sea, al otro día te viene el proveedor del fiambre, del queso, de la fruta, y si no ponés el billetito, no te baja la mercadería, y no tenés a la noche para preparar la pizza o para hacer un sándwich o para hacer una carne al horno, lo que vendas. En una actividad industrial, vos apostás a un empleado que se va a estar capacitando y en el cual vos estás invirtiendo en esa capacitación. Entonces, yo no contrato para decir cuándo te despido, ni contrato para decir cuándo voy a despedir al tornero que hace 5 años se capacitó para ser el mejor tornero para la tarea que yo tengo que hacer en mi pyme. Entonces, ahora, esta ley no tiene nada de esto, no se convocó a los sectores. Entonces, por eso es una ley tan importante. Nosotros tenemos que hay una especie de régimen de incentivo a las medianas inversiones, que nosotros vamos a plantear una propuesta alternativa también desde Provincias Unidas, porque nos parece insuficiente, pero también son generalidades. Nosotros tenemos que ver de alguna manera cómo atendemos dentro de las distintas ramas las especificidades. Y hay sectores, la gastronomía, lo que es la hotelería, gastronomía, más en una economía que está virando a una parte importante de servicios, que es de lo que más genera empleo. Entonces, ¿cómo vos no vas a tener una mesa donde pienses esto que vos decís? Esto es tal cual. Todos tuvimos algún juicio laboral, todos tuvimos algún reclamo, todos tuvimos algún empleado que no te venía por 15 días y que lo terminás cubriendo vos. Digo, a veces hay familiares que trabajan con vos y entonces también genera dificultades, sobre todo en las pymes. Entonces me parece que ahí hay una falta de mirada que esta ley no lo recoge ni lo soluciona. Y el otro tema que es también más estructural es que en un contexto de destrucción neta de empleo, y esta ley muy posiblemente le sirva a algunas empresas para abaratar despidos, para achicar personal, para rotar personal que hoy está registrado, que esto pasa mucho. Y los recontratan de otra manera. Te recontrato facturándome y me vas a hacer juicio. Si vos hoy ganás 1 millón de pesos de bolsillo, pero más el costo laboral, etcétera, pero está registrado. Y yo te digo, bueno, mira, acordamos una salida y te voy a pagar 1 millón de pesos y me lo facturas. O 1.100.000 para que pagues la cuota del monotributo. Y yo probablemente no te haga un juicio. Porque mañana tengo que pagar el alquiler. Obvio. Paso tengo que ir a comprar la comida. Después de pasado, si tengo pibe, tengo que ir a ver si les puedo comprar un par de zapatillas para que vayan a la escuela. Entonces, en un contexto donde no abunda el laburo registrado, todo el mundo está buscando un ingreso adicional vía plataforma o vía lo que sea, y esto lo más probable es que a una parte del trabajo registrado la termine precarizando y llevando a una situación de informalidad, ¿no? Todo lo contrario a lo que son los objetivos. Por eso, volviendo a lo que planteaba antes Gonzalo, los objetivos
los podemos compartir. Si hubiera habido un diálogo sincero y hablamos de convocar a los sectores y pensar cómo acompañamos a las pymes y cómo ayudamos, etcétera, y ahí sí podés acordar. Una reforma que la única parte que toca de lo que tiene que ver estrictamente del vínculo laboral entre empleador y empleado, piensa que hay una relación simétrica donde las partes van a acordar libremente si te vas a pagar la RT o qué vas a hacer, y bueno, no, es una fantasía que es imposible de acompañar. Gracias por haber venido, diputados. Es así como, bueno, son tiempos. Sí, obvio. Pero muchas gracias. Ustedes, siempre interesante contar con tu punto de vista. Gracias. Y bueno, vamos a seguir de cerca en esta... Si arranca o no. Claro, arranca o no arranca. Si arranca o no arranca, y si arranca va a ser largo. Así si arranca va a ser largo. A recargar baterías. Gracias. Gracias. Nosotros, Gonza, ahora en un ratito vamos a repasar qué es lo que va a contener esta sesión, qué es lo que puede pasar. Y bueno, resumimos un poco las expectativas. Ahí nos vamos con la imagen todavía del recinto vacío, desde ya, porque lo mencionábamos, la sesión está pactada para las 2 de la tarde. Pausa breve y enseguida más información. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia,
como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos.
Bueno, seguimos adelante, pero incorporamos a Nico Gallardo, que lo trajimos volando para acá y cumplió. Bueno, volando no porque no hay aviones, pero no, vino colectivos hasta ahí. Sí. Pero para quienes nos están viendo, Melina, la situación, si bien resulta media complicada en la zona del Congreso, se puede circular. Digo esto porque quienes nos están viendo y están viniendo para el centro o dudan, todavía está funcionando relativamente bien los colectivos que no se dieron al paro. Me parece importante destacarlo. Se puede. Pero no lo que mencionábamos recién con Gonza, se da mucho que, claro, vos te tomás un colectivo todos los días para ir a trabajar o para cumplir con tus obligaciones y no sabés a qué empresa, claro. En general lo sabes, pero hay muchas personas que están desprevenidas, que no saben si es de Dota, si no es de Dota, o no entienden por qué algunos paran y otros no paran, o gente que estaba totalmente desprevenida con esto que anunció ayer la CGT. Así que bueno, es un paro también atípico porque si bien anunciaron que no iba a haber movilizaciones, ojo porque hay algunos cortes, hay algunas columnas de distintos dirigentes que están, no sé, dirigentes sociales, movimientos populares que están empezando como a llegar a la plaza que va a estar totalmente blindada en términos de seguridad. Eso sí, eso está... Hay mucha seguridad, mucho vallado, está mucho más resguardado, ¿no? Yo noté que está más ampliado ese vallado o ese dispositivo policial. Sí, es un perímetro casi completo, ¿no? El tradicional, Gonza. Sí, el tradicional, sobre todo haciendo el hincapié en el cruce de Entre Ríos, ya convirtiéndose a Callao, con la avenida Rivadavia. Ahí es donde generalmente se hace el epicentro del control. Y también en cercanías, digamos, a lo que es la zona del Palacio Legislativo, donde también la calle Sarandí tiene algunas zonas que por ahora ya están cortadas. No recuerdo si Sarandí o la parte de Ayacucho, ahora por una cuestión de orden, pero también en las adyacencias ya se notan algunos cortes por una cuestión de precaución, entendiendo que además hoy no solamente el tema va a estar adentro con el debate fuerte, furioso, en el recinto donde estamos viendo las imágenes, sino además afuera, donde se esperan, bueno, como los propios diputados decían, algunas partes más fuertes, ¿no?, de los gremios que van a estar acercándose a esta movilización y este paro general que se ha generado y que inclusive, algo que hablábamos fuera de aire, también fue la comunicación con la que se comunicó el hecho también, por ejemplo, del paro de colectivos, algo que generó expectativa hasta último momento ayer en la sociedad, sobre todo en la jornada de ayer, que se hacían muchas preguntas. Bueno, ¿habrá colectivos? ¿Cómo voy al trabajo? Los trabajadores que se tenían que organizar justamente para ir a sus empleos. ¿O qué pasaba con la medida de fuerza si no había sesión? De hecho, todavía la sesión está convocada, pero no está garantizada porque, bueno, depende de eso el quórum. A ver, hablemos... Primero te quiero preguntar, porque vos venís de Casa Rosada, ¿qué información tenés en relación a eso? ¿Quiénes son, en todo caso, los que van a estar siguiendo de cerca lo que hoy pasa en la Cámara de Diputados respecto del Poder Ejecutivo? Bueno, por un lado, quien se retiró hace un rato de la Casa Rosada y ya está en el Congreso es el ministro del Interior, Diego Santilli. Sabemos la relevancia que ha tenido en este contacto con los distintos representantes legislativos, con lo cual es el funcionario que ahora está aquí presente. También recordemos algo importante. El presidente viajó sin Karina Milei. Karina Milei supervisando aquí en Buenos Aires las acciones. No es un tema menor porque inclusive en otros momentos de definiciones del Congreso o definiciones políticas importantes, generalmente siempre acompañó al presidente en todo momento. Esta vez no. Karina Milei supervisando. El dato es que, suponiendo, primero que haya quórum y que de alguna manera transite la sesión por los carriles que el gobierno quiere, la intención es que por la noche o madrugada, será una jornada extensa para ellos, esté en el palco, en el recinto, Karina Milei, Manuel Adorni, Diego Santilli. Se va a repetir. Senadores como Patricia Bullrich. Exactamente, Patricia Bullrich. Con lo cual, esa foto que hemos visto de mostrarse en el palco, aplaudiendo, sonriendo, en un contexto un poco más ameno que en el Senado, esa va a ser la situación ideal del gobierno. Y es por eso entonces que a esta hora, Diego Santilli, en las inmediaciones del despacho de Martín Menem, y más ahora, de hecho ya entramos en periodo de labor parlamentaria, justamente supervisando primero que el quórum esté, que es lo que entiendo que ahora... preguntando en el gobierno cómo estaba el quórum, me decían justito, entendiendo de que hay algunos sectores dialoguistas que todavía estaban buscando ciertas garantías de lo que se va a votar.
hasta donde yo escuché, no sé, ustedes tendrán más finito eso, había algunos diputados que estaban como yéndolos a buscar con autos, porque bueno, a ver, obviamente la gran mayoría tiene alternativas para venir. Estamos sesionando también, como si yo fuese una más, digamos, con el gremio de los parlamentarios adheridos a esta medida de fuerza. ¿No es así? Sí. Tengo entendido. Con lo cual, bueno, nada, es un dato color, pero también seguramente va a ser a la particularidad de esta sesión. Sí, que Pero, se pueda ver, vos decís, algún... bueno, porque hay muchos, digamos, la sesión no depende solamente que estén sentados todos los diputados que tienen que estar claramente. sentados, sino también de la puesta en marcha de esa sesión. Para eso yo también entiendo que se Hay hizo un un- trabajo previo Claro. para poder garantizar, ¿no? Exacto, lógicamente, el buen exacto. funcionamiento de la Por sesión. eso, es una sesión que costó, digamos, su particular trabajo llevar adelante. Sí, claro, la organización previa. Ujú. Primero ayer en comisiones, porque ¿qué ocurría? Hoy a priori ese problema operativo, logístico, igual vieron, siempre hay algún que otro problema curioso, ¿no? Posiblemente lleguemos a las 2 con alguna particularidad, pero ayer lo que nos comentaban en gobierno es que casi que mandaban charters, lo digo de manera simbólica, pero para que se entienda. Lo mismo, claro. De hecho, una vez casi pasó, literal, pero en este gobierno o en otros. Pero la atención estaba ayer para que en el plenario de comisiones, para que se dictamine la modernización laboral, la preocupación estaba en que quienes no viven en Buenos Aires, por supuesto la mayoría, puedan tomarse los vuelos en épocas de carnaval. Claro. Le ha ido bastante bien en términos turísticos, pero eso redunda en que más allá de los protocolos y los pasajes que tienen los diputados, puede haber problemas para que lleguen en tiempo y forma. O habitualmente Por eso pasa. te digo que entonces lo que yo manejaba es que algunos los habían ido a buscar con autos o les habían puesto sí. autos a disposición, era así. Digo, esto de que el número está justo, de que hay que esperar al último momento a ver qué es lo que pasa, y la particularidad es que uno piensa que no, pero sí que incide esta medida de parate total de todas las actividades. Sí, lo que podemos decir, sí, Meli, asegurar a esta hora es que cuando uno consulta, cambiemos la palabra, justo, fino, cual sea la palabra, el quórum realmente está fino. Es decir, se va a tener que hacer un trabajo hasta último momento, entiendo, como para que uno cuando consulte a las 13:40, cuando ya estemos a 20 minutos de la sesión, ahí poder tener un poquito más de certeza, si es que la hay al momento, el tema del quórum, además de lo que implica esto que decía Nico, que es las garantías que implica una reforma laboral, una votación, que después, al momento del acompañamiento, también entendemos que hay algunos reclamos, que hay algunas solicitudes también para que se vote. Uno de los ejemplos puntuales era esta solicitud para que se incorpore la posibilidad de cobrar los sueldos a través de billeteras virtuales y no así de manera obligatoria a través de los bancos. Esto era una solicitud, entiendo, de parte del PRO, En especial del PRO. Del PRO, del MID y algún diputado también de Provincias Unidas. El de gobierno Río está de Negro. acuerdo con eso. Es decir, sería extraño que el gobierno no esté de acuerdo con Sí. mayor amplitud Sí. o que cada uno tenga la libertad que entienda para cobrar el sueldo donde Sergio quiera. Capozzi, perdón, era el diputado de Provincias Unidas de Río Negro, que también estaba de la mano también con esta solicitud de parte del PRO y del MID. El tema, con respecto al tema del uso de billeteras para percibir el sueldo, el gobierno conceptualmente está de acuerdo. Sería extraño que piense al revés. Entienden que, porque quizás el ejemplo que más se hace hincapié, que es el de Mercado Pago, para que se entienda, y alguna que otra más, son empresas suficientemente consistentes para que puedan ser un ejemplo para cobrar el sueldo. El tema es que el gobierno esgrime que hay más de 200 billeteras menos conocidas. ¿Qué es lo que tiene el gobierno? Que es como que nosotros de golpe armemos una fintech, nosotros tres, salgamos al mercado y sin una solvencia que nos permita. El gobierno tiene cierto susto de que pueda transformarse en una estafa y que a partir de ahora nosotros empezamos a recibir el sueldo de todos los que están aquí Sí. y de golpe no podamos. Sí, y de golpe, porrazo. Acaba de entrar Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados, a labor parlamentaria, puntual, porque esto empezaba 12:30, así que son las 12:40. Ya ahí va a partir la reunión de labor parlamentaria. Hay muchas cosas que acordar y también para seguir muy de cerca qué es lo que puede pasar afuera, en la calle.
lamentablemente por el carácter de altísima sensibilidad, más la situación FATE o el caso FATE con los casi 1000 despidos y esta medida de conciliación obligatoria, que en realidad la empresa lo único que dice es, bueno, está perfecto, esto es prorrogar un poco la situación, pero acá nosotros no vamos a seguir produciendo porque no, ya se cayó el modelo de negocio, ya no me es rentable. Hay que ver qué se traduce de todo esto afuera y cuán limitante será ese devenir social, esa protesta social para que la sesión siga, como decía Nico recién, los cauces que el gobierno espera que siga. Hay confianza, el número estaría dado, igualmente esto es Argentina y ya sabemos que cualquier cosa puede pasar y que son leyes que obviamente se están negociando hasta último momento y que no se descarta, incluso recién nos lo decía el diputado Paulón, que en el devenir de esta sesión, ya que se pudo eliminar este artículo 44, pueda haber algún otro tipo de propuesta de modificación a lo largo de la sesión de hoy, sobre todo en el FAL o en alguna otra, en algún otro aspecto de estos 218 artículos que tiene la ley. Bueno, hasta ahora el Fondo de Asistencia Laboral es la gran discusión. Es la grieta de la ley. Es la nueva grieta. Después de la situación del régimen de licencias, Gonza, de lo que venimos hablando con los diputados, Sí. El tema es que nos volvemos a guiar de situaciones que todavía no están claras. Porque si uno pregunta, en Casa Rosada, indican de que ya quitado del régimen de licencias, ya no tocamos más nada, lo cerramos acá. El tema es que, como el gobierno intenta de alguna manera ser sólido, mostrarse contundente, de que ya se dio lo que tenía que ceder, de acuerdo a la información que tengo yo, pareciera extraño que aparezca. Ahora, si el quórum, ahora llega Santilli y se encuentra que hay 124 o 126, o sea, porque a veces faltan 3 o 4, de alguna provincia del centro del país, bueno, ahí veremos qué ocurre. Pero el único gran dilema de lo que hablaron recién con Paulón es ese. No creo que haya más discusión, suponiendo que exista un cambio. En Casa Rosada son reticentes a esto. Hablé con un funcionario muy importante, me decía, olvídate. Ya con esto cerramos, olvídate de cambios. Pero son los mismos que hace una semana me decían, régimen de licencias, no lo tocamos. Y lo terminaron cambiando. El tema es que, claro, llegamos a esta instancia, pareciera difícil de cambios, el gobierno no quiere perder el espíritu de lo que ellos entienden que es una modernización, y es algo que los empresarios también le machacaban, de que este FAL, en definitiva, este fondo de asistencia para indemnizaciones esté garantizado. Me parece extraño que lo cambie. El tema es cómo vaya a ser el comportamiento de estos bloques que tal vez están solicitando algunas modificaciones, que posiblemente vean con buenos ojos que el gobierno ceda en algún aspecto, en algún punto, por esto que vos decías. Según la postura del gobierno nacional, y uno tiende a pensar que posiblemente se pueda generar la posibilidad de que en algún momento tu sueldo vos lo puedas cobrar a través de una billetera virtual. Ayer estuvieron los representantes de las fintech aquí en el plenario de comisiones. Fue interesante lo que planteaban, ¿no? Por eso digo, son, a ver, algunas propuestas que uno entiende que en algún momento se puede llegar a vertir en esta postura o en la incorporación del mismo. Ahora, el tema es cuánta insistencia haya y que eso no influya en la votación en general. Porque si vamos a tomar en cuenta que está el PRO, que puede estar parte de Provincias Unidas, que puede estar el MID, ahí ya estamos empezando a juntar interbloques completos y ahí sumamos un número importante a la hora de la votación. Por eso digo, hay que ver cuánto influye eso. Me interesa también que contemos, vamos a suponer que se reúne el quórum, que está todo dado, que al final de la madrugada de hoy hay ley. ¿Cómo sigue todo? Tiene que ir al Senado, porque ya tiene por lo menos la eliminación del artículo 44. Rápidamente ayer el Senado ya había convocado a una comisión plenaria de las comisiones competentes a este proyecto para el viernes mañana, 10 de la mañana, independientemente de lo que se estaba dando en las comisiones, lo que pudiera pasar hoy respecto al quórum o aprobación en la sesión. El Senado ya convocó para mañana 10 de la mañana. ¿Para qué? Para que tenga esos 7 días necesarios entre comisión y sesión, que es la regla que tiene el Senado, no así diputados, que tiene otra regla que fue importante a la hora de ampliar las sesiones extraordinarias para que tengan esos 10 días entre el cierre
del periodo extraordinario, en este caso hasta el 28, y por eso ayer 18 se firmó el dictamen, 10 días antes. El Senado necesita esos 7 días entre el dictamen de comisión y la sesión, y por eso tendría tiempo el viernes 27 de febrero para convocar a una sesión, y ahí sí se podría dar el día más esperado para el Gobierno Nacional, que sería la aprobación y la sanción de este proyecto de reforma laboral. Te quería preguntar, Nico, desde tu punto de vista, porque recién lo conversamos con el diputado Pauloni y también acá con Gonza, pero no contábamos con tu opinión, ¿por qué una ley de tanto voltaje político y de tanta sensibilidad social es debatida en un periodo de tiempo que uno pareciera a veces percibirlo como un periodo caprichoso, ¿no? Que no responde a la profundidad que estas reformas, en todo caso, para algunos sectores políticos requeriría en términos de tiempo para poder explayarse, escuchar a otros sectores, escuchar a trabajadores? Hay 2 o 3 motivos, de acuerdo a lo que vengo hablando con funcionarios. Uno de los principales motivos, al menos ejemplos como el de la modernización laboral, para dar un ejemplo, pero hay más, es que había presiones externas al gobierno, desde los empresarios, que muchos están de acuerdo, o venimos a decir todos están de acuerdo, con reparos en algunos temas, pero también había planteos, ejemplo, del Fondo Monetario Internacional, del gobierno de los Estados Unidos, que entendían que para que haya una reactivación de la economía, que haya más empleo, que en definitiva que a Javier Milei le vaya mejor en su gobierno, tenía que haber reestructuraciones en cuanto a las condiciones de trabajo y de la economía. Por ende, este es uno de los aspectos que el gobierno tenía que acelerar. Esto figura formalmente en las condiciones del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Este es un tema no menor porque el gobierno tiene que cumplir las metas con el Banco Central y otros temas. Bueno, este es otro. Y además, Milei, que va a exponer en el Congreso en la apertura de sesiones, él concibe este proyecto como una ley bases 2. Y no olvidemos algo más. ¿Qué es lo que dijo Milei una y otra vez? Cuando tenga una composición más generosa en el Congreso, voy a avanzar con las reformas de segunda generación. Aclaro, por las dudas, por si no lo hemos dicho, Milei ya está confirmado, domingo por la noche en el Congreso, pupitre, va a hablar de las reformas de segunda generación, algunas de las cuales se va a avanzar con la reforma laboral. Código Penal Juvenil. Exacto. Código Penal Juvenil, reforma penal juvenil. Sí. Y entiendo que entró a la noche la ley de financiamiento universitario. Sí, señor. Correcto. Entró 2230 y que el gobierno entiende que lo va a tratar en ordinarias, sí, por supuesto. Tal vez comience con el debate la semana próxima, porque hay algunos tiempos, más allá de que por fuera de lo que es alguna comisión o las sesiones que se pueden llegar a dar la semana próxima en el Senado, hay algunos tiempos que se pueden generar para el comienzo del debate, que tiene algunos aspectos ya fundamentales respecto a lo que tienen que ver con aumentos, incrementos. Se habla de lo que puede ser un ajuste favorable para lo que son los salarios de los docentes y sobre todo para el funcionamiento de las universidades, si es que se supera un promedio anual en la inflación o de datos del IPC del 14,3%. Ya hay aumentos, incrementos del 4,1% para distintos meses del año 2026. Marzo, junio, julio, no recuerdo con exactitud, diciembre de 2026 y septiembre del 2026 también. Es decir, hay algunos aumentos, incrementos en 4 partes. Como cláusulas, ¿no? Claro, sí, se va a dar el incremento del 4,1% en base a lo que fue el salario básico de diciembre de 2025. Esa va a ser un poco la muestra que se va a tomar para aplicar esos aumentos del 4,1% en 4 partes para el salario docente. Bueno, ahí estamos. Y trabajadores también auxiliares. La imagen del recinto vacío, la labor parlamentaria que ya empezó. No tengo hoy Diego, nuestro productor, nos avisará si cuando termina, o si hay Ibero Benaim desde el banco de suplentes nos hace que sí con la cabeza, que sí que ya empezó. Qué banco exitoso, ¿no? Sí, nada, bueno. Hacemos el cambio, no hay ningún problema. Está entrando un calor. Absolutamente. Sí, me pone colorado. Está poniendo ahí, está anotando, está escuchando. Bueno, y una sesión que se prevé, si todo marcha bien, que va a ser larga, muy larga. Bueno, ahí arrancamos. Otro Al tema. menos uno puede segmentar tratamiento en general y votación en general, y después el apartado de los capítulos o de los títulos.
entiendo que al menos entre 10 a 12 horas solo del tratamiento y votación en general. Es decir, que vamos a llegar a horas de la medianoche. Aproximadamente, siempre siendo muy generosos y creyendo de que puedan, si el gobierno tiene los votos, apurar el trámite, que se caigan algunos oradores. Sin embargo, para quienes les encanta vernos y les encanta ver lo que pasa en el Congreso, me temo que van a tener que tomar varios cafés o en su defecto Pero hoy van a alguna servir siesta. café en la sesión porque O dormir y despertarse ¿están al otro trabajando día? los mozos Me del pare- Congreso o no están trabajando? yo creo que no, porque a alguno le gustará lo que pueda decir a un que otro diputado o diputada, pero O sea, cada uno se trae el termo hoy. me parece Bueno, que sí, también porque hay va a otro- ser a la madrugada la Sí, definición. exactamente. Y hay otro tema que también se puede dar en algún aspecto la posibilidad, porque ya lo han propuesto, el gobierno, o por lo menos dentro de la composición de la Cámara lo ha aceptado, de hacer un cuarto intermedio y volver al día siguiente. Pero el problema es que acá no hay tiempo. No. Porque ya a las 10 de la mañana No el hay Senado ya tiempo tiene convocada la y comisión. no sabes en qué clima vas a estar sesionando. Ojo con eso. Yo creo que en todo caso, si hay un cuarto intermedio, va a estar mandado por lo que pueda pasar, que esperemos nada grave, nada serio, afuera. Claro. Y Sí. además, tengamos Sí. en cuenta, el horario de las 10 de la mañana del Senado no es solamente para lo que implica el hecho de que uno pueda pensar, bueno, el Senado está poniendo presión de que rápidamente ya el viernes se necesita el texto, se necesita pasar al Senado y en la comisión tratarlo con las modificaciones del artículo 44 eliminado y alguno más que pueda haber o no. Pero la realidad es que también estamos en la antesala de un fin de semana, hay tema vuelos, hay tema compromisos por parte de los senadores, entonces también me parece que el horario de las 10 de la mañana tiene que ver un poco con las dos cosas. Ya Vero ahora lo va a ampliar en minutos, ella Sí, maneja no. toda la información, pero por lo pronto lo que intenta el oficialismo es que haya, veremos, punto a punto, una tanda de exposiciones de 8 horas. Esto quiere decir que si Sí. comienza con viento a favor 14:30, Sí. estaríamos hablando que llegaremos a la medianoche con La votación en exposiciones, general. Solamente votación en en general. general y un Claro. apartado que promete durar 3 a 4 horas, quizás menos, todo dependerá cómo se resuelva ahora. De la votación de capítulos. Exactamente, la votación. Bueno, muchachos, hasta aquí hemos llegado nosotros con consenso. Un placer, Nico, haberte tenido Un placer. como parte del equipo. Gonza, como siempre, lo mismo, un placer desde ya. Sigan prendidos a la pantalla de TV porque todo lo que pase de cara a esta sesión especial te lo vas a enterar en exclusiva aquí en el canal de televisión de Diputados TV del Congreso de la Nación, que tiene información exclusiva para compartir con todos ustedes. A las 2 de la tarde está previsto que empiece a sonar la chicharra. Veremos si se construye el quórum para entonces o no. Gracias. Hasta mañana. Nos vemos.